Muy buenas noches, estimados oyentes. Hoy con la segunda parte, con Rafael Aragón, para hablar de Quirón, de Libra a Piscis. Rafael, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias a la audiencia. Bueno, en el video anterior habíamos hecho el recorrido de este asteroide, del signo de Aries hasta Virgo, y quedó pendiente, claro, esta segunda parte de los últimos 6 signos que haremos desde Libra hasta Piscis. Y bueno, pues antes de entrar en los signos, ¿cómo no hablar un poco de la mitología? Que en el video pasado no hablamos tanto de esa mitología. Bueno, contemos un poco el cuento. Que como hay un autor que dice, los cuentos están hechos para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y en cierta medida, ¿por qué? Porque los cuentos nos dan unas pautas para entender una energía arquetipal que pasa a imágenes. Cuando contamos un cuento, el cuento nos da esas imágenes que nos permiten la conexión con lo humano. Cuando hablamos de Quirón, hablamos de su padre Saturno, que se quiso echar una cana al aire con una ninfa, ¿sí? Y termina en una aventura con ella, y justo cuando están en plena aventura los encuentra su esposa Rea, ¿sí? Y él, para evitar que lo pillen, se convierte en caballo. Entonces la ninfa queda en embarazo de un mitad dios, mitad hombre, mitad caballo, ¿sí? Como ella es una ninfa y ella es bella, cuando tiene su hijo y es semejante monstruo para ella, no lo acepta, no lo admite, ¿sí? Y lo expulsa, no lo quiere, y pide a los dioses que la conviertan en árbol, porque ella no quiere ser más ninfa teniendo un hijo así, ¿sí? Entonces ahí viene la primera herida de rechazo. Normalmente con Quirón sentimos una herida en la infancia o en situaciones colectivas que terminan dañándonos por injusticias de la vida, ¿sí? Entonces en esa primera instancia, ahí está la primera parte del mito, y en la segunda parte, en donde, en esta parte también hay otro tema importante, y es que él es hijo de Saturno, de Cronos, ¿sí? Pero como su madre no lo acepta y lo deja huérfano, lo adopta Apolo, ¿sí? Entonces el dios Sol lo adopta y le enseña las artes de la curación, de la música, de la maestría, y él se vuelve un gran maestro y curador, ¿sí? Y no es al revés, no es que por la herida se haya vuelto curador, es que él ya era sí, curador. Posteriormente, el mito cuenta que había una guerra entre humanos y centauros, y él no se quería tomar partido en ello. Tal vez por ese no querer tomar partido ni en un lado ni en el otro, es que termina injustamente herido por una flecha de Hércules, su gran amigo, pero las flechas están con un veneno de hidra, y él es inmortal. Entonces no se puede morir porque es inmortal, no se puede sanar porque la herida está hecha con un veneno totalmente radical, y queda en un limbo, en donde él se va aullando de su dolor a una cueva y se aísla por completo. Y ahí él tiene dos opciones: amargarse de la situación incurable, o volverse con esa empatía que le dio el dolor, un gran sabio y un gran maestro de todos los héroes de la mitología griega. Al final del mito él termina en esa historia tan injusta, buscando su mortalidad. Termina Apolo mediando junto con Hércules, mediando para que lo intercambien por Prometeo, que está en el Cáucaso, enlazado por haber robado el fuego de los dioses. Entonces se intercambian, la inmortalidad se la pasan a Prometeo y Prometeo le pasa la mortalidad. Y ahí está, digamos, un punto central del mito, de cómo Quirón, cuando acepta la mortalidad, el mito tiene una resolución. Y eso es precisamente lo que genera este arquetipo en nuestra carta. Cuando aceptamos los límites humanos y la mortalidad de las cosas, nos liberamos un poco de esa carga, de esa amargura, de ese dolor insostenible. Sí, Juan Carlos, tal cual tú lo dices a través del mito.
es una herida a la cual nos es injusta, que somos víctimas de esa herida. La primera es la del abandono, la cual no hay una culpa alguna en Quirón, no hay una responsabilidad. Y la segunda es la del flechazo de Hércules, que hay que recordar que en ese momento Hércules estaba de fiesta, estaba ebrio, ¿sí? Y empezó a lanzar flechas a diestra y siniestra que le pega la cadera, ¿sí? a Quirón. Entonces ahí es donde se aplica un poco la frase de no somos culpables de lo que hicieron con nosotros, sí responsables de lo que hacemos con ellos. Y bueno. Yo creo que es el centro del mito, esta frase que acabas de decir, ¿no? Y hay que hacer mucho énfasis, ¿sí? Porque con Quirón siempre estamos heridos injustamente. Las heridas de Quirón, como es un asteroide que está entre lo personal y lo transpersonal, es las heridas que como sociedad hemos infringido en pro del desarrollo de la conciencia, pero que han hecho mucho daño, y que las heridas de Quirón tienen que ver con la guerra, o con la situación social y política de un país, o con una situación colectiva en donde no tenemos una responsabilidad directa, pero sí tenemos una responsabilidad con lo que hagamos con eso. ¿Qué vamos a hacer de ahí en adelante? Tal cual. Y es fundamental entender la función de Quirón en el zodíaco, en una carta natal, que Quirón a sí mismo no se sana, pero sí hay una pluralización, como yo siempre digo, que es sanar hacia los demás. Quirón es siempre hacia los demás. No puede consigo mismo. Hay un límite del no poder. Esto me duele, esto me llega tanto a las entrañas de que no puedo dar ese paso, pero sí hacia otros que están atravesando una circunstancia parecida, puedo ser causa común y tener ese don de sanar. Por eso es el don de la sanación. Pero al fin y al cabo no puedo salvarme a mí mismo de ese dolor, pero sí a los demás. Puedo hacer algo con ello. Por eso es un símbolo también en donde esté ubicado de maestría. Me puedo volver un gran maestro iluminado en ese tema específico. Puedo abrir conciencia, puedo volverme un puente. Y eso es precisamente un poco lo que hace Quirón, es el puente entre lo personal y lo social, ¿sí? Exactamente. Esta herida quironiana también lo que nos invita es a comprender de que todo no se puede. Y justamente ahí empieza la etapa de asumirla. Que, como un poco decíamos en el video anterior, no se asume mágicamente la herida de Quirón, porque cuando no se asume la herida de Quirón, podemos transformarla en resentimiento, en envidia, en decir, bueno, a ver, yo padezco todo lo que me hicieron ciertas personas, entonces todos son culpables y echo todo mi resentimiento y mi rabia hacia todos los demás, y todos ustedes van a ser, la van a ver, yo me voy a vengar de ustedes. Van a ser las víctimas de mi herida. Eso es el tema de no sanar mi herida, sino sangrar por encima de los otros que nada tuvieron que ver con mi herida, ¿no? Exactamente. Por eso en el proceso de asumirla muchas veces se necesita un proceso terapéutico, un proceso de sanación que no es de un día para el otro, no es en sí milagroso. El hecho de asumir, decir, bueno, a ver, acá está mi herida, pero va a doler, pero la puedo resignificar, no desparramando sangre, ¿sí? No siendo una persona resentida, sí haciendo algo por los demás. Hay esa cosa quironiana, hago un acto quironiano elevado, de vibración alta. Sí, no quedarnos en la amargura de la situación y del dolor, sino ver un poco más allá. Fíjate cómo en los cuentos de hadas también se cuenta cómo la princesa tenía que besar el sapo para que se convirtiera en el príncipe azul, ¿no? Un poco Quirón también es eso, ¿no? Aquello injusto, aquello difícil, aquello complejo, aquello inconcebible, ¿sí? En la medida en que yo pueda acercarme y darle un beso a eso feo que me parece, ¿sí? Se transforma, rompe el hechizo, cambia, se modifica. Cambia de algoritmo, tal cual. Ahí algo va a suceder.
Bueno, podemos empezar el recorrido, ¿no? Así De es. los restantes 6 signos. Bueno, Bueno, pues Libra, casi nada. Libra. Es un Eh, elemento cardinal, ¿sí? La primavera en el hemisferio sur, no es cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando del inicio de la vegetación y de la naturaleza en el hemisferio sur. O sea, en Libra estamos hablando de una energía que cambia, pero en Libra nos importa el otro, el espejo. El espejo que está dado en las relaciones. ¿Cómo sé quién soy? ¿Sí? Bueno, me puedo mirar al espejo para ver mi peinado o mi cara, ¿sí? Pero a nivel psíquico necesito de los otros para saber en dónde me ubico, en qué contexto me ubico. Entonces Libra tiende a ser las relaciones sociales, los socios, la pareja, que es el espejo principal, ¿sí? Los enemigos también, otro gran espejo, sin duda, ¿sí? Aquello que me ama, aquello que me ata y me genera amor o que me genera odio, es la misma secuencia. Amor y odio están en el mismo, distintos lados de la balanza, pero en la misma situación. Por eso puede ser la pareja o puede ser el enemigo visible, pueden ser los otros. Y allí, cuando está Quirón allí, está diciendo que lo que me duele, lo que es injusto, es la interrelación con el otro. Me duele la pareja, me duele las heridas que me hicieron, la pareja que vi de mis padres, de cómo se maltrataron, por ejemplo, ¿sí? La pareja de la interacción social. Me duele el vincularme, ¿sí? El vínculo. ¿Quién soy yo a través de los demás? Hay una herida allí y muchas veces esto lo que da es un temor profundo a la soledad, un temor muy miedo a la soledad, ya que Libra es un signo sumamente social que se descubre a sí mismo a través del otro, ese otro Libra o Casa 7 estamos hablando, ese otro, como bien tú dices, puede ser el amigo o el enemigo, la pareja, el mejor amigo, el socio, ¿sí? Pero ahí la persona es donde cuando va a querer integrar a su vida a ese aquel que lo complementa, va a haber un límite, ¿sí? No estamos hablando con Libra de la media naranja, porque la media naranja son dos partes iguales, que eso es más Cáncer, en tal caso. Libra es aquello que el otro tiene y yo no tengo y viceversa. Entonces, la herida está en complementarme con aquella persona que viene a dar en la tecla, en justamente ser ese engranaje que me falta y viceversa. Entonces yo creo que Juan Carlos aquí, la persona va a tener un profundo, ¿sí? Dolor a ser rechazado, ¿por qué no? Un dolor de repente empieza un vínculo de decir, me van a abandonar, ¿cuándo? ¿Esto va a durar para siempre? Eso es bastante esa manera. Otra cosa, la casa 7 es la casa del terapeuta, la casa de la transferencia a nivel espejo que tenemos cuando nos sentamos en un diván. Entonces, cuando uno tiene un Quirón ahí en casa 7 y se sienta en el diván, ya empieza a doler cuando se sentó en el diván. Antes de escuchar, antes de tener una interrelación de la sesión, ya empieza a doler. Entonces muchas veces se hace difícil a un Quirón en 7, ¿no? / Libra, enfrentar un proceso terapéutico. Pero la persona puede ser terapeuta. Quizás no de sí mismo, sí de los demás. De acuerdo, totalmente. Y es que fíjate que hay otra relación que tiene Libra y la casa 7, y es el regente que tiene Libra, que es Venus. Y Venus son los vínculos y las relaciones y mis gustos también, mi expresión de mis gustos, mi individualidad en los gustos. Entonces tener un Quirón allí en la 7 es también tener una problemática en poder expresar qué me gusta, qué me hace diferente, qué me hace singular. ¿Sí? Siento que si lo expreso me van a herir, me van a dañar, me van a criticar, me va a doler. Sí. Sobre todo en el aspecto de expresar mi belleza, mi estética, ¿no? Es como que, supongamos lo siguiente, yo tengo Quirón en Libra, ¿no?
me perfumo, me visto bien para salir a la calle y demás, pero algo pasa que siento que no me voy a ver bonito. Por más que haya ido a la peluquería, por más que haya, ¿no?, comprado la mejor ropa, entonces vuelvo a mi casa y me encierro y me saco toda esa ropa y quedo entre casa. Porque no siento que puedo gustar, ¿sí? Pero ¿cómo lo puedo sublimar? Quizá estudio para ser asesor de moda, maquillaje, quizá estudio para de repente cómo dar asesor de imagen de otra gente. Quizás yo no voy a terminar de mostrarme o de sentir que puedo gustar, puedo enseñar a otra gente a gustar. Peluquería, puedo ser peluquero, capaz. Claro, claro. ¿Por qué no? Claro. Esa relación de Venus-Quirón, ¿sí?, que es que me estuvieron preguntando con el anterior video que hicimos de las primeras 6 casas, que si por qué no hablamos también de planetas. Ahí también estamos hablando de planetas. Es que cada vez que hablamos de un signo, el signo tiene un regente, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de Quirón en las 7, también estamos hablando de una relación de Quirón con Venus, de las relaciones, ¿sí? Y ese Quirón con Venus también lo que nos está invitando, como decía el mito termina con una resolución cuando Quirón puede ser mortal. Es decir, cuando nos bajamos de la idealización de Libra, de la perfección, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí?, y humanizamos, ¿sí?, y abrazamos la humanidad, el cuerpo mamífero que habito, ¿sí?, y con mis límites, y empiezo a ver belleza. Venus, uno de los factores de Venus es decorar defectos, hacer bonito las cosas. Puedo decorar mi vida y mi ser, por más de que tenga una enfermedad, un defecto de fábrica, una oreja más pequeña que la otra, en fin. Puedo de alguna manera empezar a disfrutar de esa singularidad, que soy distinto, que soy diferente, que soy único. Me hace acordar cuando hablabas antes del beso al sapo. Exacto. ¿No? Es besar al sapo y sublimar el sapo como una cosa que no es bella, lo estoy planteando, ¿no? Y pasarlo a otro nivel, ese beso al sapo. Pero bueno, eso es lo que yo creo de Quirón, tanto el Libra, que es un temor a la soledad, un temor vincular. Pensemos también que la casa 7 está todas las cuestiones legales, ¿no? Entonces ahí la persona muchas veces quizá su cuestión puede verse inmersa en cuestiones legales. Quizás no pueda resolver sus cuestiones legales, pero quizás pueda ser buen abogado para resolver las cuestiones legales ajenas, no las propias, pero sí las ajenas. Un buen maestro abogado, sí, así es. Claro, la casa 7 por eso es el matrimonio, ¿no? También, porque es un contrato, el matrimonio es un contrato, una sociedad conyugal. Un contrato social. ¿Sí? En donde necesito un socio, un cónyuge para hacer mi programa de vida. Alguien que me permita hacer familia o que me permita construir casa, ¿sí? Y por eso rige el tema de los contratos y los asuntos legales, ¿sí? Totalmente. Bueno, pasamos al siguiente. A las Quirón en Escorpio. Nos sumergimos en Escorpio. A ver, acá tenemos la cuestión del poder, ¿sí? El dolor está en el poder. El dolor está en cuando alguna vez alguien se metió con nuestra intimidad, con nuestros tabúes. Está el temor de entregarnos a un otro. Si en Libra hablamos al temor a una soledad o perder un vínculo, acá está el temor de la entrega, ¿sí? El temor, el dolor a entregarse. Entonces la persona es como que se puede quedar muy sola, pero por el hecho de no abrirse, no fusionarse, que es una palabra muy escorpiana, con un otro. Y toda situación en la cual haya un poder aterroriza, ¿sí? Es el temor al oculto, el miedo a la oscuridad, en todos los sentidos. El temor a los procesos de cambio y transformación, ¿sí? Que tiene que ver con la casa 8, de cómo muero como niño para nacer como adolescente, cómo muero como adolescente para nacer como joven, cómo entrego mi sustancia, cómo me deshago de una antigua máscara para entrar en una nueva.
¿sí? Fíjate que la casa 8 también la veo como si la casa 2 son mis valores, mi economía, la casa 8 son los valores comunes. Como el valor común es la ecología, por ejemplo, es un valor humano común, ¿sí? Pero los otros valores, por ejemplo, la casa 8 tiene que ver también con las herencias, los valores de mis ancestros, ¿sí? Pero también fíjate que tiene que ver cómo comparto mis valores. En casa 8, digamos, voy a ser pareja y mi pareja dice tengo 10 lápices y yo tengo 5. Y entonces los ponemos encima de la mesa, compartimos. Y si tengo a Quirón o a Saturno en casa 8 o en Escorpio, digo, pero yo traía 10 lápices, aquí no me vengan a decir que me van a dar solo 7. ¿Sí? Entonces, es un problema del compartir, del cómo entrego mi sustancia. Del hacer condominio. ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo más valorado, lo más íntimo. ¿Sí? Pues mi sexualidad, mis partes íntimas, que no las comparto ni estoy en la calle desnudo. Son cosas que están detrás de 2 o 3 piezas de ropa, ¿sí? Ocultas, ¿sí? Entonces la casa 8 tiene que ver cómo me comparto, cómo le comparto mi orgasmo al otro, por ejemplo, ¿sí? O cómo me entrego de alma, de corazón y vida y me fundo en el otro. Entonces tener a Quirón o a Saturno en casa 8, ¿sí? O con Escorpio, tiene que ver con ese miedo a entregarme. Entonces yo te doy los gritos y todo lo que quieras escuchar, pero por dentro yo estoy cerrado y blindado porque no vas a tener mi corazón. Tienes mi cuerpo, pero no mi corazón, ¿no? Entonces... Exacto. En lo que es la sexualidad, la persona puede, digamos, entregarse mucho desde el cuerpo, pero no lo que es hacer el amor. ¿Sí? No está esa cuestión de el entregar la parte psíquica, la parte del alma en la sexualidad, porque hay un temor a ser devorado por el otro, a abrir esa parte justamente de Escorpio. El eje de la sexualidad lo tenemos entre Tauro y Escorpio. Tauro es más bien la sexualidad como un goce del cuerpo, y Escorpio es la fusión de los dos cuerpos, es muchísimo más profundo en ese sentido. Entonces la persona aquí con Quirón en Escorpio, en casa 8, con respecto a la sexualidad, es como que quizás no se abre, ¿no? No se abre en el sentido de que sí puede tener actos de intimidad, pero no como la intimidad lo concibe Escorpio, ¿sí? Pero fíjate que quizá puede ser un buen sexólogo. Claro, pero por supuesto, se vuelve un maestro, porque como es algo que me duele, es algo que me aterra, que me aterriza, ¿sí? Entonces necesito aprender del tema y me vuelvo un maestro tántrico, un maestro de la sexualidad en Occidente, de juguetes, de interacciones, de qué hay que hacer, o de Oriente, de inspiración, de romper los sellos del Kundalini, ¿sí? Lo que tú dices, o también, ¿no? Un médico sexólogo que vienen pacientes que, bueno, tienen algún tema de sexualidad, la persona puede curar siendo médico, pero consigo mismo siempre va a estar esa cuestión de hasta qué momento yo abro mi sexualidad hacia el otro, ¿sí? También acá hay mucho del terapeuta. Sin duda, por supuesto. Mucho el terapeuta, porque es el dolor de no poder llegar a esos procesos de cambio que tú dices, que esos procesos de cambio sí o sí merecen bucear en los misterios del inconsciente. Entonces la persona va a tener un límite, va a tener un dolor cada vez que en una terapia sí se sienta en el diván, pero en cuanto el terapeuta, él está por tener una expresión que su inconsciente esté hablando, ahí ya empieza a doler y no se llega a eso. Pero si la persona se forma como terapeuta, es experto en resolver los misterios ajenos, que son del inconsciente. De acuerdo. Y porque fíjate que nada más terapéutico que los procesos de transformación y cambio, ¿sí? Y como con Quirón ahí le tengo temor a dejar morir lo viejo que soy para darle la oportunidad a lo nuevo, ¿sí? Ahí es donde está el dolor, ¿sí? Pues me vuelvo un experto en ayudar a la gente a hacer procesos de transformación y cambio, de regeneración. Es el temor al cambio, es el temor el dolor al cambio, es decir, entonces no cambio, me quedo como estoy. Entonces la vida se vuelve amesetada y estática quizá, cuando no se subleva esto y uno no se entrega a quironizar y
pluralmente hacia los demás. Que también creo que es que este Quirón, en todo acto en el cual uno resuelva misterios ajenos, que uno sea, por ejemplo, como hablamos antes, un detective privado, que eso es resolver misterios ajenos, Claro. pero quizá no va a poder resolver los suyos. Quizá uno puede ser, supongamos un ejemplo, quizá yo tengo un familiar en el cual no puedo ubicar el paradero, ¿sí? Eso me duele, ese es mi familiar, es un misterio, pero sí puedo ser un detective privado que ubica el paradero de familiares de otras personas, pero no voy a ubicar el paradero de la mía, de ese misterio que tengo. Y fíjate que en cierta medida por eso es que Quirón se convierte en esa zanahoria que hace mover al caballito. Porque si yo llego a sanar del todo mi proceso, pues ya no me importa. No le veo más ciencia al tema. Pero como está la diosa necesidad de por medio, dándole látigo al caballito para que ande y no puedo sanar esto, entonces eso me hace ser más sabio, profundizar más en los temas, entender más, volverme, con Quirón en casa 8 me puedo volver un minero que busca el tesoro escondido detrás de las profundidades sobre todo. Así que bueno, podemos ya estar pasando al arquero, ¿no? A Sagitario, a nuestro al puente. signo de Sagitario. Bueno, Juan Carlos, yo acá veo que el dolor está en creer, Creer, ¿no? en tener fe. Seguramente hubo aquel maestro que nos desilusionó, aquel guía que nos desilusionó, el de arriba, que tanto creíamos, tanto le rezábamos y de repente tuvimos una desgracia en la vida y ya hasta sentimos que nos decepcionó por completo y nos soltó la mano. Hablo de Dios, ¿no? Es ese contacto con la divinidad que nos dejó una herida porque sucedió algo en el afuera en el cual sentíamos que íbamos a estar protegidos, íbamos a estar guiados, pero sucedió algo en el cual eso nos quitó del eje, del camino correcto, por llamarlo así, ¿no? Sí, quedamos heridos con la imagen de Dios. Y esas heridas se pueden representar de varias formas de imágenes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, puedo haber vivido una familia muy religiosa, ¿sí? En donde la religión terminó castrando mucha vida, ¿sí? Eliminando potencias de vida. Entonces tengo una herida con la religión y por supuesto con la otra imagen que es con Dios, ¿sí? O religiones, sectas de estas que hay, por ejemplo, en Brasil y todo, que son sectas que incluyen lo sexual y es como las orgías y de todo, y entonces crezco y me doy cuenta de la barbaridad que había allí en pro de una religión. Entonces me duele el alma con estos grupos religiosos o con estas creencias, ¿sí? Es el dolor de ser un mártir, ¿no? Quizás yo pertenecía a ese tipo de sectas o en mi infancia mi familia me hizo creer que yo haciendo ciertas acciones iba a ser un mártir. Es ese dolor, ¿no? Y también ese dolor del morir o de creer una causa, del morir por una causa, quiero decir, o de creer una causa, los ideales. Es el hecho de no puedo tener mis ideales, mis creencias más allá de la religión, ¿no? Sociales, políticas, mi parte radical, mi parte fanática, es decir, no puedo yo en una discusión, en un debate de lo que fuese, de la realidad política, social, no puedo tener mi punto de vista arraigado, porque en un debate nunca voy a poder tener la razón, que Sagitario tiene que ver mucho con eso de tener la razón. Entonces, no voy a poder debatir nunca voy a poder debatir. Fíjate cómo Sagitario es el único signo armado del zodiaco. Tiene una flecha y un arco, ¿sí? Y por ideales matamos, es decir, por creencias religiosas matamos, ¿sí? Entonces, por eso el tema dogmático con una casa 9 muy llena de planetas, con un Saturno o con un Quirón allí en casa 9, es como si también el dolor del dogma, ¿sí? Puede ser también invertido el tema y sentir que
yo necesito que todo el mundo crea en lo que yo creo, ¿sí? Y entonces por eso me lanzo a victimizar a todo el mundo porque no están en mi religión o no están en mis creencias, ¿sí? Va a ser muy difícil que con Quirón en Sagitario uno sea un buen predicador, que capte a las masas para llevarlo a su séquito. ¿Sí? Así es. Eso va a ser bastante difícil. También en la casa 9 tenemos la cuestión de los viajes y del extranjero. Entonces, todo aquello que implique salir de mi cueva, de la expansión de casa 9 de Sagitario, no puede. El salir al mundo duele, porque en el mundo va a haber dolor. Porque si yo salgo a ver, es más, quizá puede haber momentos en que, como la casa 9 incluye viajes largos, quizá hay temor a los aviones, por ejemplo, a los vuelos. ¿Sí? ¿Qué voy a ir a descubrir yo de una cultura diferente, como el Sagitario Casa 9? Porque quizá voy a encontrar peligro. Entonces me quedo mejor en mi nación, en mi pueblo donde nací, donde todo va a estar bien. ¿Sí? Pero quizás soy un excelente guía de turismo para venderle el ticket a los demás porque estudié, no porque recorrí. Porque no voy a ser capaz de recorrer con un Quirón ahí. Si voy a tener un temor tremendo de recorrer el mundo o mi continente o lo que fuese. Pero sí estudié y entonces vendo los tickets de agente de turismo a los demás. Sí, exacto. Fíjate cómo también los viajes largos a nivel individual también tienen que ver con ir más allá de las fronteras. ¿Y qué es ir más allá de las fronteras? El estudio o el aprendizaje o volverme un erudito en un tema me hace ir más allá de la biología, de lo ancestral, de lo local, para trascender. Eso es casa 9. Entonces con Quirón ahí es como miedo a no ser lo suficiente para entrar en unos estudios universitarios. Miedo a sentir que no soy capaz de dar la talla en una universidad. Entonces mejor me meto a estudiar cosas intermedias o algo que no es tan un título, ¿sí? ¿No le sucedía, no sé dónde tenía Quirón, ¿no? A Einstein, que fue rechazado varias veces, o que tenía problemas, no recuerdo si en la escuela o en la universidad. Sí, creo que fue rechazado algunas veces. Sí. Imagínate rechazar a Einstein. Algo tenía de rechazo con los universitarios, sí. No recuerdo bien, pero algo tenía de rechazo en cuanto a sus maestros, eso quiero decir. Sus maestros a Einstein no lo consideraban capaz, no hablaban bien de él como estudiante. No sé, habría que ver dónde tenía su Quirón, no recuerdo, habría que verlo. Pero bueno, de todas formas no creo que lo tenga en casa 9 en Sagitario por todo lo que hizo después. Difícilmente. Pero es un ejemplo un poco del rechazo de la herida con el maestro. Con el maestro, sí. Entonces fíjate que esto también nos puede convertir en grandes maestros y universitarios, curiosamente. Es decir, un Quirón en casa 9 también tiene ahí una virtud de enseñanza a nivel social, a nivel público. Por eso se puede volver el pastor, el párroco, el líder, ¿sí? El profesor, incluso el político, ¿sí? Con grandes heridas que tiene allí, que no puede sanar en sí mismo, pero que termina siendo un gran líder y un gran profesor y un gran maestro. Tal cual, y en la casa 9 siempre hay una crisis con la vocación, con qué vocación elijo para luego hacer una carrera universitaria y tener un status quo. Y entonces la persona quizá puede ser un buen orientador vocacional, quienes hacen los test a las personas para elegir su carrera universitaria y demás. Puede ser excelente en eso, va a tener su crisis con su vocación, pero sí va a facilitar a que los demás encuentren su camino a nivel vocacional. De acuerdo. Bueno, continuamos entonces con el siguiente signo cardinal. Invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur, lo que nos recuerda ese eje Cáncer-Capricornio, que son unos constructores de hogar, de casa. ¿Por qué? Porque en invierno, si no hay una casa cálida, me muero, o en verano fresca, me muero. Entonces, los planetas ubicados en Cáncer-Capricornio son unos constructores de una contención que me permitan evadir las dificultades del clima o de lo social,
¿sí? Con Quirón allí, la gran dificultad está en esa imagen de lo materno o lo paterno, ¿sí? En esa construcción de hogar, de familia, ¿sí? Me cuesta, me duele mis raíces, me duele de dónde vengo, de dónde provengo, me duele mi estructura hogareña, me duele la construcción de mi propia vida, me cuesta mucho aterrizar mi vida. Mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo social, ¿sí? Añado todo a lo que tú dices, que siempre que se juega el eje Cáncer-Capricornio o el eje de la casa 4 y 10, está involucrado todo lo familiar, todo lo que es padre-madre, el lugar de donde provenimos, también hacia dónde vamos. En el caso de Capricornio, ¿no? También está armado desde el punto de vista de hacia dónde nos realizamos, ya que estamos hablando de Capricornio y el medio cielo, que es sinónimo de casa 10. Entonces es un poco esa cuestión, capaz con Quirón en casa 10 hay una sensación de que el mundo es la realidad es muy hostil. Dolorosa, muy hostil. Hostil y dolorosa, sí. Que el hecho de ser responsable duele. El hecho de tener que trabajar, de tener que pagar las cuentas, de tener que de repente ser responsable de un otro, como por ejemplo ser padre o ser madre, ¿no? Ser responsable de un otro duele, que el hecho de tener que ser adulto duele. Entonces ahí quizá caemos en la cuestión de Peter Pan. Con Quirón en Capricornio. Claro. Me puedo quedar más bien el eterno, el puera eternus, el eterno niño, porque me duele ser adulto y me duele responsabilizarme de la vida, de mis parámetros, de mis límites, ¿sí? Es similar a Saturno-Quirón, ¿sí? Saturno es el regente de Capricornio, entonces esto que estamos hablando es similar a los aspectos que pueda llegar a tener Saturno con Quirón, ¿sí? Lo mismo en el pasado, cuando estábamos hablando de Casa 9, es similar a esas interpretaciones a los aspectos Júpiter-Quirón, ¿sí? Y en Escorpio o en Casa 8 es similar a las interpretaciones de Plutón-Quirón o Marte-Quirón también, ¿sí? Es como para contextualizar un poco el tema que para contextualizar, sí. Para hacer una relación entre planetas también, te comprendo perfectamente. ¿Por qué? Porque la astrología es la repetición de la repetidera, es que no son miles de variables, no, aprendámonos los planetas, los signos y sus regentes, y todo el resto es combinar eso mismo, ¿sí? Tal cual, ahora que estás aplicando a Saturno con Quirón es también tener una realidad de dónde están los límites de Quirón, hasta dónde puedo con Quirón. Entonces está la realidad de la herida, es tomar conciencia real, y ahí es donde uno está la posibilidad de hacerse cargo, responsable de aquello que hicieron con nosotros, como dije en la frase al principio. Sin duda un Quirón en casa 10 es como, ahí sí que sentimos esa herida de lo ancestral, ¿sí? Es una gran injusticia, injusticia social, injusticia de no tener las oportunidades de crecimiento y desarrollo individual, ¿sí? Es con lo que nacimos, pero ¿qué vamos a hacer con ello? O sea, esa es la resiliencia precisamente. La resiliencia es, pese a todos los factores de riesgo que rodean a un ser humano, puede cambiar y puede ser distinto y puede ser diferente, ¿sí? Otro tema que tiene que ver con Capricornio y la casa 10 es el tiempo, el kairos. El kairos o el momento, siempre, digamos, a Saturno puede ser Cronos, Kairos o Aios, que son los tres dioses del tiempo, ¿sí? Me puedo quedar con Quirón, con Saturno, devorando la vida, como lo devora todo el tiempo, devora la juventud, devora los instantes, devora todo. O me puedo dar y trascender a pasar al Kairos, es decir, al momento oportuno para hacer las cosas. Entonces me puedo volver un maestro de la oportunidad, ¿sí? Con Quirón en casa 10, ¿sí? Sí, aquí que estás hablando del tema del tiempo, ¿no? Y de Saturno, puede haber capaz también una herida de constancia de hacer las cosas.
¿no? Quizá con un Quirón que está en Capricornio, en casa 10, o que tiene un contacto con Saturno, yo puedo empezar un proyecto, pero no puedo sostenerlo. Me rindo fácil, quizá no soy bueno ante la adversidad, no soy bueno en cuanto al ejercicio de la voluntad, ¿no? Ante esa realidad que me pone obstáculos, ahí Saturno, bueno, quizás sea agua. Y como bien tú decías antes, que está en Capricornio, en la casa 10, este Quirón, está la herida hacia dónde voy dentro de mi desarrollo individual, sobre todo en el mundo del status quo y de la profesión. Entonces, es la sensación de no encajar socialmente desde lo profesional. ¿Quién es mi yo social? Yo, Rafael Aragón, para la sociedad soy astrólogo. Pero, y eso que tengo Quirón en casa 10, pero, y he pasado por estas profesiones antes. Pero tiene que ver mucho con eso, como el hecho de dónde está mi lugar en el mundo a nivel profesional, ¿sí? Y ojo con que ese Quirón en 10 no se convierta en un resentimiento de, bueno, aquel persona tiene más que yo a nivel estatus social, estatus quo. Claro, es que fíjate que Saturno también tiene que ver con la máscara que nos ponemos para lo social, ¿sí? Capricornio y la casa 10 es la cabra montesca que cuida cada paso para ir ascendiendo socialmente, que no se vaya a caer, ¿sí? Entonces, los planetas ubicados en casa 10 o en Capricornio o con Saturno están siempre cuidadosos de su imagen y su fachada para no irse a desplomar e ir ascendiendo, ¿sí? Entonces, con Quirón allí es como, me duele hacer una máscara, no encuentro cuál es la máscara que mejor me puedo poner con este tema, ¿sí? Entonces cuesta y duele, pero me puedo volver un experto creador y maestro en las máscaras sociales de otras personas, ¿sí? De cómo potenciar su visión, su profesionalidad, cómo entregar esa máscara, cómo me puedo volver un maestro en eso. Cómo, por ejemplo, la persona con Quirón en casa 10 puede ser un excelente coach empresarial, ¿no? Que muchas veces las empresas contratan coach para que el trabajador despliegue sus mejores potenciales a nivel laboral. O como habíamos hablado en el anterior video, en el ejemplo de Quirón en Virgo, casa 6, la persona que está encargado del área de recursos humanos, que es la selección de personal, el reclutamiento de personal en el área de trabajo, que es de alguna forma dar trabajo, ¿sí? Entonces es como que la persona puede quizá no encontrar su rol social. A mí me costó muchísimo, por ejemplo, encontrar mi lugar, mi yo social como astrólogo. Me llevó 2 millones he pasado por terapias para llegar acá. He pasado por terapias, me he dedicado, más, hasta tengo otro título universitario, bueno, distintas cosas. Pero quizá, bueno, la persona puede ayudar a que justamente quien esté con su vocación, no esté muy seguro, o tenga su título universitario a mano, que lo perfeccione y que trabaje de eso, que tenga su rol social, ¿sí? Con título universitario o sin título universitario. Puede haber muchos oficios que no requieran un título universitario. No, de acuerdo, sí, Quirón. Y creo también que muestra un poco que si está en casa 10, que la madre ha tenido una herida, que la madre está herida en combate, de alguna forma, ¿sí? O el padre, bueno, también es el eje padre-madre, pero le tiendo a asignar un poco más la casa 10 a la madre, que es la visible, porque la mamá se ve de dónde nació, nació un vientre materno, ¿sí? Mientras que el papá no se sabe. ¿Sí? Por eso es casa 4, oculto. ¿Sí? Entonces, casa 10, digamos que muestra un poco esa imagen progenitora más importante, más visible, más activa. ¿Sí? Y con Quirón allí puede mostrar un poco una herida de que la mamá fue injustamente dañada, ¿sí? y presenta una herida de combate. Sí, y otra cosa que también adhiero a lo que tú dices y le sumo que duelen los mandatos familiares, ¿no? El deber ser con el que uno fue moldeado en
en su crianza, ¿sí? Bueno, a ver, hijo, las cosas son así, así, así. Y la desprogramación de eso, bueno, esa herida duele muchísimo, ¿sí? Bueno, pues pasemos a la aérea y escapista Casa 11. Al aguador. Al aguador. Bueno, Juan Carlos, aquí en Acuario duele ser libre, ¿no? Interesante, sí, sí, qué curioso eso. Duele mucho el tema de ser el incomprendido social, el ser el diferente, el ser el raro, el ser el que fue excluido grupalmente. También para la persona con Quirón en Acuario duele la sociedad injusta en la que, desde que el mundo es mundo, la sociedad es injusta, ¿no? Nunca hubo una época en la que la sociedad haya sido justa, pero duele esa cuestión a nivel sociológico, ¿no? De las injusticias sociales, y duele muchísimo el hecho de la persona con Quirón en Acuario se siente muy diferente al otro y duele, pero se sana o se asume al entender que esa diferencia hacia los demás es lo que nos hace únicos, originales e irrepetibles. La hermosa singularidad de ese eje Leo-Acuario. Sí, sí. Lo que pasa es que es difícil ser singular, y normalmente cuando estamos adolescentes o en la primera juventud queremos es más bien es de la norma, de lo normal, de la norma, de la estructura, de lo que todos son, ¿sí? Cuando no hay nada más bello y más hermoso para el ser humano que ser único, ser diferente, ¿sí? Tener un caminado distinto, tener una enfermedad distinta, tener una visión de vida distinta, ¿sí? Pero eso cuesta, ¿sí? Quirón o también Saturno, bueno, en Casa 11 quisiéramos ser parte del contexto, quisiéramos ser cardumen, ¿sí? Pero nos está invitando a ser diferentes. Y Urano entra ahí. Sí, Urano, sin duda, ¿sí? Besar ese sapo, ¿sí? De la diferencia, ¿sí? Y sentirnos orgullosos por ser únicos. Nos puede hacer unos grandes maestros en la convocatoria social, un Quirón en Casa 11. También, como Casa 11 y Acuario representa esos ángeles o esas ayudas que recibimos de los demás, es como recibir ayudas de personas vulneradas, de alguna forma. Es como el amigo vulnerado o la gente que tiene algunos ciertos problemas, como que terminan ayudándome en mi proceso de vida, en mi individualidad, ¿sí? Eso te iba a decir, sobre todo los amigos, ¿no? Acuario y la Casa 11 involucra a los grupos que tienen una finalidad en común, pero se hace mucho hincapié, tanto en el signo Acuario como en la Casa 11, en los amigos. Entonces, las personas, sobre todo con Quirón en Casa 11, hay un tema de un dolor por traición en una amistad, ¿sí? Entonces, eso quizá hace que se vuelva a confiar en tener una amistad plena, una amistad hecha y derecha, ¿sí? Y también este Quirón en Acuario duele el yo creativo, ¿no? Porque la creatividad se ve en el eje Acuario-Leo, que ahí es donde también, como hablamos, interviene en los planetas de Acuario, Saturno y Urano, que Saturno nos sirve como límite para saber que quizá nuestras creaciones no pueden ser las mejores, pero podemos ayudar a ciertos artistas o personas creativas desde Saturno a que construyan y materialicen sus ideas, y desde Urano a que se les encienda esa lamparita. Mira, a mí me parece que es una gran oportunidad tener un Urano en Casa 11 o en Acuario, precisamente porque en el mito él reemplazó a Prometeo, que es el símbolo de Urano, el que roba el fuego de los dioses, y suplantó para darle la inmortalidad a Prometeo y quedarse con la mortalidad Quirón, y así morir y dejar que el dolor ya no siga siendo lo que era, ¿sí? Entonces, Quirón ahí, en esto que tú estás hablando de la parte creativa y demás, es que mira, Urano, Acuario y la Casa 11 son supremamente idealistas,
son los dueños de la perfección del zodiaco, ellos quieren todo perfecto, ideal, ¿sí? Y Quirón está llamando a la humanidad, está llamando a humaniza el proyecto, abraza las dificultades, las equivocaciones, las falencias, hazte partícipe de ellas, ¿sí? Y no te vayas por la perfección, sino por la humanización de los temas. Entonces, Quirón se puede volver un gran maestro allí de encontrar las potencialidades humanas y realistas, siendo un enrutador a lo Casa 11 o Acuario, de encontrar para qué sirve quién y cómo unir piezas, ¿sí? Cómo unir y que todos sean pares, que no haya jerarquías, sobre todo. Eso. Bueno, ya finalizamos con Piscis. Vamos a Piscis. Así nada. A ver, que siempre ponen palabras a Piscis, es tan difícil, Juan Carlos. Correcto, por eso lo dejan siempre para el final y se hacen después los locos y hablan solo 2 minuticos de Piscis. Duele la humanidad. Acá el arquetipo es Jesucristo. ¿No? Ya a un nivel de Quirón elevadísimo hablo, ¿no? Yo no me pude salvar a mí, lo salvo a todos ustedes de sus pecados, ¿no? Coman mi cuerpo, beban mi sangre y que salgan redimidos. Sí. Exacto, ya tanto Piscis, la casa 12, ya ese el dolor de que todo me duele, digamos, todo lo que le sucede a la humanidad. Tengo un Quirón en casa 12, en Piscis, tengo un Quirón con Neptuno que tiene esa sensibilidad, o con Júpiter que expande a Quirón. Enciendo la televisión, veo que hay un terremoto en Japón o un tsunami y me duele porque hay gente que está muriendo, y quizá ninguno familiar mío, pero hay gente que está muriendo y me duele. Me duele el hecho de tener que lidiar en un mundo donde hay tanta tristeza, donde hay tantas muertes. Se tiende a ver el vaso medio vacío. ¿Sí? Duele mucho el hecho de ser las emociones, la porosidad, ¿no? Que todo ingrese. Duele la empatía, duele ser tan empático, pero la sanación está en todas las terapias alternativas, Juan Carlos. Lo holístico. Sí, de acuerdo. Fíjate que otra de las claves que me parece que tiene Piscis es, de nuevo, volvemos al tema del cardumen, ¿no? El cardumen es Acuario y Piscis, que son esos 2 signos transpersonales que necesitan de la fusión con el otro. Entonces, con Quirón ahí me cuesta fusionarme dionisiacamente con el otro, entregarme a una fiesta, entregarme a una interacción en donde conecto alma con alma, ¿sí? Piscis tiene que ver con esa conexión empática del otro, ¿sí? Entonces con Quirón ahí me duele no sentir la espontaneidad para poder entregarme a esta fiesta y tomarme estos vinos con la gente y reírme y fluir, ¿sí? Entonces Quirón está ahí protegido, me duele ese tema, entonces me enconcho, me aíslo un poco, ¿no? No me entrego a evadirme, me duele evadirme, por eso voy a hacer todo lo posible por estar con los pies sobre la tierra, por no hacer nada que altere mi estado de conciencia, incluso quizá meditar, porque me altera el estado de conciencia, por más que sea algo muy sano, comparado a una borrachera. Entonces puedes tener todos los recaudos para que, con un Quirón en Piscis, con casa 12, para que estar bien precavido de que mi mente no va a tener ningún tipo de desconcentración, de ningún despiste, de ninguna dispersión, y que va a estar todo calculado. Se polariza mucho en Virgo. Claro. Entonces fíjate cómo en todo lo que tiene que ver con lo pisciano, que tiene que ver un poco con una fiesta, unos tragos en la fiesta, ¿sí? O un mitin político, donde todos al unísono gritan por el líder político, o en un partido de fútbol, ¿sí? Donde todos los hinchas hierven con esa fusión, ¿sí? Entonces Quirón allí es como la herida está allí, mínimo
tiran una pólvora, un volador, y el que tiene Quirón en casa 12, ¡pum!, le cayó encima. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Entonces me hiere estar en esa comunicación, comunidad, en esa comunión, en la unión que tiende a tener Piscis, con esa fusión social, con ese inconsciente colectivo. Ahí tengo una gran herida y algo que me puede llegar a hacer mucho daño. Entonces lo evito ir a fiestas, evito ir a mitines, evito ir a, ¿sí? Sí, a multitudes, donde haya un colectivo, a un recital de música, a una discoteca donde están todos, ¿no?, bajo lo mismo, donde hay de repente estupefacientes, etcétera, etcétera. De alguna manera, vos fíjate cómo esta posición tiene que ver con la segunda herida de Quirón, que Hércules estaba bajo los efectos de una borrachera. Claro. Otro tema que tiene que ver con la casa 12 es el prenatal y los ancestros, ¿sí? Entonces tener un Quirón allí es como una herida ancestral que ha rebotado de generación tras generación, que no he logrado y que me puedo volver un maestro en ello. Por eso un Quirón en casa 12 se puede volver un maestro de constelaciones familiares, de algo que tenga como darle un sentido a cosas del pasado, a cosas del prenatal, ¿sí? Donde uno no fue responsable en absoluto. Correcto. No tuvo injerencia alguna, digamos, ¿no? De lo prenatal, te imaginarás que no hay, como hablamos, que Quirón es algo del cual es injusto para uno. Correcto. Bueno, pues dimos la ronda. Dimos la ronda. Una última cosa antes de cerrar, y es que quería mostrarles la carta de cuando fue descubierto. Encontré en internet que fue descubierto el 18 de octubre del 77, Quirón. Cuando un planeta es descubierto, empieza a resonar la imagen de ello en nuestra conciencia humana. En este caso me pareció relevante porque estamos como a pleno medio ciclo de Urano desde su descubrimiento, y ya sabemos que cuando Urano hace oposición a Urano que es hacia los 42 años, hay una reevaluación, una vuelta a la tortilla, una mirada, y qué mejor que darle a través de todas estas expresiones imágenes para una resignificación de nuestro gran maestro Quirón. Así es, fue descubierto en el año 77 en San Diego. Cuando fue descubierto estaba en el signo de Tauro. Quirón. Y estaba en medio ciclo, como tú dices, Urano. Bueno, mi querido Rafael, nos vemos entonces el próximo jueves para Exacto. hablar de la Venus que ingresa el 16 de agosto a Libra. A Libra y sus aspectos. Entonces nos vemos el 19, pues el 16 entra, sino que el 19 es cuando nos vamos a reunir. Los esperamos a todos también para esta bella tertulia sobre la Venus en su signo de Libra, casi nada. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti, a la audiencia, y siempre tu amabilidad hacia mí. Oye, una última cosa, claro, se me olvidó que algo que habían preguntado. ¿Qué piensas de retrogradación de Quirón? Yo creo que cuando Quirón está retrógrado, la persona quizá cuesta más el hecho de asumir la herida y el hecho del proceso de la pluralización hacia la herida, y el hacerlo, como todo planeta retrógrado, conlleva un poco más de tiempo, para en resumidas cuentas decirlo, ¿no? Sí, los planetas hay que trabajar un poquito más. En general no están tan activos hacia afuera, sino más hacia adentro. Sí. Hay que trabajarlo un poco más. Bueno, ahora sí, muy bien, muchas gracias. Un abrazo desde Bogotá y nos vemos. Gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos. Chao.